como mi tema de estudio principal. Con lo cual, entrar en la posbásica, digo, no solo me encontré que me dio esta posibilidad que estaba buscando de inserción institucional y de continuar formalizando la formación, sino que básicamente lo que encontré es un campo clínico que me apasionó. Entonces la verdad que cuando me subo al auto tiene que ver con el impulso que me da la pasión de lo que encontré en el inicio. Y que me sigue pasando. Es cierto que uno tiene que ir recreándose, me parece que no sé quiénes hacen paliativos acá, pero es cierto que dentro del campo clínico de los cuidados paliativos es necesario en algunos momentos dejar de hacer solamente clínica y poder dedicarse por ahí a la transmisión, a la escritura, al estudio, porque bueno, es una clínica agobiante. Les cuento... Te traen agua. Ah, gracias. Les cuento un poquito. ¿Quieren venir de este lado mejor? Sí, ¿no? así además tenés que mirar solo para un lado. Claro, centralizo. ¿No? Les cuento un poco cómo está armado el plan para este rato. Sí, y si les parece mejor armarlo de otro modo, no hay problema. Les cuento lo que hay y vemos cómo lo distribuimos en el tiempo. Lo que hay. Lo que hay, claro. Sí, pueden elegir dentro de lo que hay. Es parte de lo que voy a intentar transmitirles. Cuando Gonzalo me contactó, además quiero agradecer especialmente la invitación, un poco lo que me transmitió, lo que me pidió, si yo podía, como hacer una presentación general de los aportes del psicoanálisis al campo de los cuidados paliativos, porque bueno, no lo dije en la presentación, pero me parece que por ahí deberíamos haber empezado. Después de muchos años me autorizo a decir que soy psicoanalista. Y me parece que ese es como el gran desafío que tuve que enfrentar dentro de los cuidados paliativos, hablar como psicoanalista dentro de un equipo, a mi gusto, entrecomillado, interdisciplinario de cuidados paliativos. Digo, me parece que es el gran desafío y me parece que por otro lado es lo que todavía es el campo que queda por conquistar. Entonces, ¿el campo de la interdisciplina decís o el del psicoanalista? El de la interdisciplina seguro, y el de, digo, me parece que es una intención, es una buena intención, es un buen objetivo. No sé cuánto de eso está logrado, digo, no sé si bien los equipos están constituidos con casi todas las disciplinas, no sé si a la hora de las intervenciones son intervenciones interdisciplinarias, digo, tengo mis dudas. Me parece que somos responsables en eso, por eso digo que me parece que es como un campo a conquistar todavía el de la interdisciplina. Entonces, tomando un poco la propuesta de Gonzalo, armé una primera presentación general, digo, no los voy a agobiar con una cuestión, con una jerga psicoanalítica. Sí tomé como dos cuestiones centrales que me parece que son como los dos grandes aportes que el psicoanálisis puede hacerle al campo de los cuidados paliativos. Algunas cuestiones discursivas generales de los cuidados paliativos y preparé, además, armé un material clínico que es como todo un seguimiento de unos 5 o 6 años de una paciente, un tratamiento que conduje yo, y con algunas intervenciones teóricas que dan cuenta de las intervenciones clínicas, ¿sí? Entonces, la idea era hacer primero la puntualización tal vez más teórica y después pasar al material clínico. Si les parece, o lo podemos hacer al revés, lo que ustedes prefieran. Sí, me parece mejor como lo habías pensado. ¿Sí? Sí. Bueno. No sé ustedes qué... Sí, mejor, ¿no? sí. Bien, bueno. Como verán, desde el principio, no los voy a engañar, son dos aportes los que tomé. El primero me parece que está incluido en el título de la presentación,
es los cuidados paliativos y la perspectiva del sujeto. Digo, me parece que es uno de los grandes aportes eventualmente que el psicoanálisis puede hacerle al campo de los cuidados paliativos. Y puse a propósito, ustedes verán que no puse concepto de sujeto, sino perspectiva del sujeto, porque me parece que un buen punto de partida sería que los cuidados paliativos empiecen realmente a sostener la práctica que realizan, incluyendo la noción de subjetividad. No la del sujeto, y me parece que en ese punto el psicoanálisis puede hacer un aporte importante. Vamos a ver cómo se constituye el campo clínico de los cuidados. Juan Carlos quedó con cara de mujer, se me cruzaron los nombres en la presentación. Fíjense, vamos a tratar de ver de qué nos ocupamos cuando nos ocupamos de los cuidados paliativos. Juan Carlos, un Juan Carlos raro, tiene 65 años y hace 2 años le diagnosticaron un cáncer de pulmón. En aquel momento se trataba de una enfermedad locorregional sin evidenciarse metástasis a distancia, por lo que tuvo chance de realizar tratamiento oncoespecífico. Actualmente se suspende el tratamiento por progresión de enfermedad y marcado deterioro clínico. Se decide solicitar la intervención del equipo de cuidados paliativos para mejor manejo sintomático y control de la angustia. En la primera entrevista pregunta: ¿cuánto tiempo me queda de vida? Y dice: cuando al principio me dijeron 6 meses, dije qué poco. Una vida de 6 meses. Ahora me decís meses y digo ¿cuánto? Realmente lo hice en la primera entrevista. Al deterioro físico se han sumado en los últimos días dificultades para conciliar el sueño, teme quedarse solo y pasa gran parte del tiempo en silencio, ensimismado, pensativo. Cuando su familia le pregunta en qué piensa, siempre responde nada, pero con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos. María tiene 45 años y le han realizado una gastrectomía total por un cáncer gástrico avanzado metastásico. Dice: soy la sin estómago. Le han dejado una yeyunostomía para alimentación y pasa gran parte del día conectada a la bomba de infusión que la alimenta. Manifiesta todo el tiempo: quiero comer por la boca. Esto no es vida, comer para vivir. Eduardo tiene 60 años, hace 5 años le han diagnosticado ELA. La enfermedad ha progresado y casi no puede comunicarse. Ha perdido toda capacidad de autovalimiento. Es necesario decidir si se le realizarán medidas invasivas respiratorias. Eduardo dice: yo firmé un papel diciendo que no quiero que me hagan nada. Duérmanme. Llegó el momento. Su familia no puede tomar esta decisión. Están dispuestos a no respetar las directivas anticipadas. Juan tiene 60 y Carmen, quedaron los nombres todo mal. Juan tiene 65 años de edad, está casado con Marta y tienen 3 hijos y 4 nietos. Juan se ha jubilado recientemente luego de años de intenso trabajo y posee como proyecto a corto y mediano plazo viajar con su esposa y disfrutar de la vida de familia junto a sus pequeños nietos. En los últimos meses ha presentado un cuadro de astenia, anedonia, fatiga frente a mínimos esfuerzos físicos y una tos persistente que no ha cedido a pesar de tratamiento sintomático. Luego de practicársele estudios exploratorios, se le diagnosticó un carcinoma de pulmón. Juan ha recibido la información diagnóstica completa y aún no se ha decidido terapéutica que se implementará. A partir de la recepción del diagnóstico se ha mostrado irritable, insomne y con marcada tendencia al llanto. ¿Por qué presentamos estas viñetas? ¿De qué estamos hablando? Digo, estos son los pacientes que nos llegan a nosotros, digo, son consultas habituales, quienes hacen cuidados paliativos son consultas habituales al equipo de cuidados paliativos.
¿De qué estamos hablando en estas situaciones y en general? Digo, son casos representativos en general, sobre todo de cuando se piden las intervenciones del profesional, ¿sí? Dentro de los equipos de cuidados paliativos. Primer punto, de la mano de Francisco, de la incertidumbre como una interrupción en el devenir del tiempo. Digo, ¿por qué la incertidumbre de la mano de un diagnóstico y un pronóstico ominoso funcionarían a modo de una interrupción virulenta, no solo en el devenir del tiempo, sino además en el devenir del tiempo de una vida, ¿sí? Por otro lado, ¿por qué eventualmente se puede pensar en la finitud como un embate a la dignidad de la vida de un sujeto? ¿Sí? Estoy como abriendo temáticas que nos convocan y que articulan un campo de práctica, ¿sí? ¿Por qué eventualmente de la mano de la finitud, de la percepción de finitud, surge el concepto de muerte digna? Son conceptos que van surgiendo a lo largo de la práctica. Estamos hablando, por otro lado, de la emergencia. Las chicas de Lanús, discúlpenme, si quieren lo dicen ustedes ya, lo que voy a decir. De la emergencia de un sufrimiento absolutamente particular que surge de la mano de esta percepción, de esta percepción certera de finitud, que es el sufrimiento existencial. Hablamos, por otro lado, de lo fallido de la comunicación. Digo, nos llaman en el punto en donde la comunicación es pensada en términos de linealidad, y con lo que nos topamos es que la comunicación es un proceso que por características estructurales es fallida, y por otro lado nos topamos también con todo un campo de consideraciones bioéticas ligadas a decisiones de finales de vida. Con lo cual, a partir de lo que están... ¿Vamos hasta acá? Sí, sí. Hasta acá no parezco psicoanalista, che. Soy bastante clara hasta acá. Con lo cual, resumiendo y resumiendo mucho, uno podría decir que este campo de problemáticas clínicas está atravesado por tres conceptos centrales, que de verdad me parece que son tres conceptos centrales dentro de nuestra práctica clínica de los cuidados paliativos, que son el concepto de buen morir, el concepto de dignidad y el concepto de sufrimiento. Concepto de buen morir vamos a entender por una buena muerte, y acá no estamos hablando de muerte digna, digo, porque me parece que también ahí se arma como toda una discusión, que en realidad es una discusión ideológica que hace que nos perdamos respecto de las coordenadas clínicas que tenemos que considerar. Es morir sin dolor, morir sin sed y morir sin dignidad. Digo, el principio morir bien es esto. El concepto de dignidad, que en realidad va de la mano de la construcción de lo propio, no se puede pensar la muerte digna, no se puede pensar la vida digna si no es pensado por fuera del concepto de sujeto, es decir, que la dignidad es un constructo hecho a medida. Y por otro lado, lo que decíamos hace un ratito, el concepto de sufrimiento, y que si hablamos de sufrimiento existencial, estamos pensando en la afectación del ser, ¿sí? Entonces, cuando estamos intentando, yo pasé a partir de estas viñetas clínicas para poder pensar todo un campo de problemáticas clínicas. Si damos un pasito más en la delimitación del campo clínico de la muerte, es un nombre un poco forzado, pero bueno, y ahora van a ver por qué es forzado. De lo que estamos hablando fundamentalmente es de este campo de presentaciones clínicas que surgen en el encuentro
traumático, y estoy dando un pasito más en los conceptos que quiero presentar, en el encuentro traumático del hombre con la percepción certera de muerte, en la emergencia de un padecimiento absolutamente particular que es cicatriz de ese encuentro, que es el sufrimiento existencial, y en el cruce de este encuentro del hombre con la idea de muerte y de esta emergencia de un sufrimiento particular, se gesta un campo clínico discursivo. Insisto en esto porque es lo que me interesa introducir hoy, un campo clínico discursivo que son los cuidados paliativos, ¿sí? No surgen en otro lado. Ahora vamos a ver, surgen igual en otro lado, pero digo, esto es lo que a mí me interesa introducir. Me van preguntando lo que quieran hasta acá, ¿eh? Fíjense, hay una frase que me parece que da cuenta de lo que estoy empezando a transmitirles y que creo que tiene un valor enorme. En una serie de... A Philippe Arié seguramente lo conocen, es el autor de un libro que es La muerte en Occidente. Morir en Occidente son unas conferencias previas a la publicación del libro que da Philippe Arié en Estados Unidos. Y fíjense lo que dice: los moribundos ya no tienen estatus ni por lo tanto dignidad. Son clandestinos, marginal man, cuya angustia se comienza a adivinar. La ventaja de las ciencias humanas es haber revelado esa angustia a pesar del silencio de los médicos, eclesiásticos y políticos. Es decir, yo después voy a retomar esta idea, que el surgimiento de los cuidados paliativos se da en este cruce del encuentro de alguien con la percepción de que se está muriendo, el intento de responder a este sufrimiento existencial que en términos de Philippe Arié es llamado angustia, y a contrapelo de un velo de silencio que se daba en torno a este encuentro y a la emergencia de esta angustia, ¿sí? Es decir, que los cuidados paliativos empiezan a circular, ahora vamos a ver cómo, a contrapelo de un silencio en torno a una formación sintomática, ¿sí? Fíjense, de la mano de esto voy a ir rapidito en relación a esto. Cecily Sanders, justamente en los inicios del movimiento hospice, retoma la pregunta por la muerte, por el proceso de morir, intenta ubicar a la muerte como parte de la vida. Digo, esto paso rapidito porque es absolutamente sabido, pero da un paso más en relación a esto, porque no se trata solo de hacer entrar algo en donde había un vacío y un silencio discursivo, sino que además de lo que se trata desde los orígenes es de tomar una posición respecto de este silencio. Y me parece que en ese punto los cuidados paliativos surgen como una práctica clínica discursiva y además surgen como una práctica clínica discursiva absolutamente ideológica, digo. Y esto lo tenemos que saber también, digo, cuando hacemos cuidados paliativos, vamos a contrapelo de toda una cultura, es así, digo, de toda una cultura hegemónica médica. A mí no me gusta mucho plantear la hegemonía médica porque digo, me parece que es como una acusación, es una provocación básicamente. Surgen a contrapelo, sí, de esa cultura médica, pero surgen además con una fuerte impronta ideológica. Digo, surgen diciendo cómo aquellos que están muriendo deben ser cuidados. Nosotros reproducimos esto. Digo, en cada acto de cuidado profesional o no profesional que hacemos, lo hacemos desde una posición ideológica, y a mí esto me parece un peligro. Por eso cuando digo la muerte digna es un constructo, el concepto de dignidad es un constructo hecho a medida, lo que estoy intentando hacer es
correr la ideología del profesional para hacer pie en aquel a quien estamos asistiendo. Y me parece que esto es otro de los grandes aportes que puede hacer el psicoanálisis en el campo de los cuidados paliativos. Ahora voy a avanzar un poquito más en esto. Fíjense, esto es lo que estaba diciendo. En el inicio, el objetivo de la intervención en cuidados paliativos era un cuidado continuo hasta el final, sostenido en la categoría de dignidad del sujeto muriente, donde lo que se persigue es humanizar el cuidado, sosteniéndose en los principios bioéticos, pero lo más interesante de esto es el acto fundacional que produce una ruptura discursiva y genera un nuevo ordenamiento. Ahora vamos a ver por qué. Hay un texto, si lo pueden leer, la verdad que se los recomiendo. A mí me parece, no se consigue publicado. ¿Está en internet? Eso les quería decir, que bájenselo de internet, googleenlo porque está el texto entero, no es tan largo. Michel Foucault tiene un texto que se llama justamente El orden del discurso, y fíjense lo que plantea. En toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por función conjugar los poderes y peligros. Es decir, que no en toda sociedad se puede decir todo en un tiempo determinado. En una sociedad como la nuestra son bien conocidos los procedimientos de exclusión. El más evidente y el más familiar también es lo prohibido. Se sabe que no se tiene derecho a decirlo todo, que no se puede hablar de todo en cualquier circunstancia, que cualquiera, en fin, no puede hablar de cualquier cosa. Es decir, que lo que está planteando es que los discursos tienen reglas internas de regulación. Una de las reglas internas de regulación es lo prohibido, es decir, aquello que en una época determinada queda por fuera de lo permitido en una sociedad científica, en la sociedad en general. ¿Por qué estoy planteando esto? Porque si nosotros venimos diciendo que los cuidados paliativos se fundan como una práctica clínica y discursiva en torno a un silencio respecto a la muerte, al proceso de morir y a los moribundos, lo que estamos diciendo es que los cuidados paliativos surgen como una ruptura discursiva, médica, que se sostenía hasta ese momento. En realidad, los cuidados paliativos retoman hasta ese momento, uno podría decir que la interdicción discursiva mayor en torno al discurso social era el de la sexualidad. Los cuidados paliativos retoman otra interdicción que ocupa casi el mismo lugar que el de la sexualidad, que es el de la muerte. Esto es interesante pensarlo, digo, cuando recuerden que hace un rato, ¿los voy mareando? ¿No? ¿Vamos? Recuerden que hace un rato yo decía que en este encuentro del hombre con la posibilidad certera de la muerte estaba el concepto de trauma. Y en realidad el núcleo de lo traumático es el encuentro abrupto con la sexualidad y con la muerte. Es decir, que los cuidados paliativos se ubican intentando, esto es, ojalá se los pueda transmitir, porque es central, porque es central. Porque es central y me parece que ordena poder pensar qué tenemos que hacer quienes hacemos cuidados paliativos en alguna otra dirección, para mi gusto más interesante, más creativa y que tal vez puede como ayudar un poco más a los pacientes. Es decir, que los cuidados paliativos, lo que estoy intentando transmitirles es que los cuidados paliativos no solo empiezan a hablar de lo prohibido, sino que además empiezan a montar un dispositivo de asistencia en torno a lo traumático, es decir, que los cuidados paliativos son un dispositivo de asistencia de pacientes traumatizados.
Digo, esto es re interesante. Ahora vamos a ver por qué lo pienso de este modo. Y es un discurso revolucionario también. Absolutamente, ¿no? Y es poco revolucionario, digo, Sigue siendo los poco embates que sufrimos tienen que ver con estos dos grandes desafíos discursivos. Los cuidados paliativos, como práctica, tienen una doble ruptura discursiva, que es lo que aparece en este... ¿Ustedes tienen calor también? Yo me estoy muriendo. No, yo no. No, ay Dios mío, Pero- me buchoneé. No importa. Abrimos un poco. Está prendido la calefacción. Ah, ¿Viste? no, pero aparte vos estás como pasional, ¿sí? Estoy Entonces, tremenda, claro, tremenda. es lógico. Vamos a cambiar. Para nosotros es más fácil, estamos escuchando. Con lo cual, digo, me parece que acá se montan sobre una doble ruptura, a ver, más que rupturas discursivas, dos grandes, por eso lo puse en términos de desafío, dos grandes desafíos discursivos que yo creo que vamos bastante bien en ese punto. El primero es incluir el concepto de muerte dentro del campo de las prácticas médicas. Primera revolución discursiva de los cuidados paliativos. Imaginen Cecily Sanders caminando por los pasillos de un hospital, hablándole a los médicos. La mujer esta se puso a estudiar medicina para poder hablar de esto. Eso también es ideología. A lo que nosotros nos llega es el cuento de que se puso a estudiar medicina para poder responder mejor. Posiblemente para que la esto escuchen haya mejor. estado- es que yo creo que algo de esto también debe haber estado en juego. Che, pará que me saco el rodete. No te preocupes. Acá con el rodete toda escrachada. No sé. Primer desafío discursivo, ahí en donde hablamos de vida, alguien empieza a hablar de que también nos morimos, ¿sí? A contrapelo absoluto. Segundo desafío discursivo es poder incluir el sujeto en el campo de las prácticas médicas en torno al proceso de morir, porque no alcanza. Y yo creo que ahí estamos muy mal. No alcanza con decir dentro del campo de las prácticas médicas que la muerte existe. Porque cuando escuchamos críticas en torno al proceso de la medicalización de la muerte, en realidad lo que estamos escuchando es que asistimos muerte sin sujeto. Con lo cual, por eso el título de la presentación, con lo cual el segundo gran desafío discursivo, subjetivo, porque iba ahí, es poder asistir muertes subjetivas, ¿sí? Muertes de alguien. Y a mí me parece que esto es lo más difícil de hacer entrar dentro del campo de las prácticas médicas en torno al proceso de morir. Si no logramos hacer esto, las asistencias son asistencias absolutamente mecanizadas. Si alguien no se arremanga y se sienta ninguna muerte es igual a la de otra. ¿Ustedes asistieron dos muertes iguales? No alcanza con decir, ¿asistieron? No, dos iguales. ¿Dos iguales sí? No. No. Es absolutamente imposible. Entonces, si no empezamos a pensar qué es lo que medicaliza el proceso de morir, excluir de la asistencia el valor subjetivo de los procesos que estamos acompañando. Lo que hacemos es acompañar una subjetividad que está en problemas. Esto es un poco lo que les decía antes, no lo podemos pasar. Ahora, decíamos hace un ratito, acuérdense, los dos gráficos que ubicábamos,